Hola, siguiendo con el tema de reacciones de desplazamiento o sustitución, hoy vamos a ver algunas experiencias prácticas. Vamos a recordar que las reacciones de desplazamiento o sustitución son reacciones en donde un elemento desplaza a otro que forma parte de un compuesto. Es un tipo especial de reacciones de óxido-reducción, es decir, que en estas reacciones hay cambios en los números de oxidación de los elementos que intervienen. Para poder saber si va a haber o no va a haber desplazamiento es necesario consultar con una tabla que se llama serie de actividad o serie electroquímica. En esta tabla los elementos que están encima son los más activos, es decir, que son los capaces de desplazar a los que están debajo de él. Podríamos dividir la tabla en dos partes a partir del hidrógeno, ¿sí? Los elementos que son capaces de desplazar al hidrógeno, que son los más activos, y los elementos que no son capaces de desplazar al hidrógeno, que son los menos activos. Las reacciones en donde se produce desplazamiento de hidrógeno, salvo en el caso de los metales alcalinos, en general son reacciones entre un metal y un ácido no oxidante. En este caso vamos a ver algunos ejemplos de reacciones de desplazamiento de hidrógeno y para eso vamos a utilizar un ácido no oxidante que es el ácido clorhídrico, solamente que en una versión que se puede conseguir en las ferreterías como ácido muriático y que tiene aplicaciones domésticas, por eso lo vamos a utilizar. Para la primera reacción vamos a probar qué ocurre si nosotros colocamos ácido clorhídrico en un tubo de ensayos, ¿sí? Y dentro de este tubo de ensayos vamos a colocar un trocito de uno de los metales para probar si realmente desplaza o no desplaza el hidrógeno. Les muestro el metal, es cobre, son unos hilos de cobre sacados de un cable, ¿sí? Vamos a tomar el pedacito más pequeño, lo vamos a colocar dentro del tubo, ¿sí? Lo vamos a agitar y vamos a ver si hay reacción. Para probar si efectivamente hay reacción y hay desplazamiento de un gas, el gas hidrógeno, voy a poner una bombita, ¿sí? Se los acerco para que vean. Fíjense, el caso del cobre no se observa absolutamente nada, ningún tipo de reacción. Y si hubiese desplazamiento de hidrógeno, la bombita se tendría que llenar de gas. Bueno, vamos a ver qué pasa. Por ahora lo vamos a dejar un ratito esto, mientras hacemos otra experiencia. Pero vamos a escribir primero cuál sería la reacción que ocurriría. Yo tengo cobre 0, o sea, cobre en estado metálico, con estado de oxidación 0, que lo voy a hacer reaccionar con el ácido clorhídrico, una solución de ácido clorhídrico. Vamos a ver qué es lo que ocurre, ¿sí? Si hay reacción o no hay reacción. Lo vamos a dejar un momentito ahí para ver si se produce la reacción o no. Por otro lado, vamos a colocar en un vaso de precipitados un poco de agua y dentro del agua vamos a disolver una sal. Se llama sulfato cúprico. En realidad esta sal se llama sulfato cúprico pentahidratado, tiene asociada 5 moléculas de agua y eso es lo que le da la coloración celeste. Bueno, vamos a agregarlo dentro . Una vez que tenemos nuestra solución de sulfato cúprico, ¿sí? Sulfato de cobre, vamos a agregar dentro de esta solución, le vamos a agregar un clavo de hierro. Entonces ahí les pongo 2 para que veamos uno que nos quede de referencia. Entonces vamos a agregar el clavo de hierro dentro de la solución, ¿sí?
y lo vamos a dejar actuar para ver qué es lo que ocurre con el clavo dentro del sulfato cúprico. Vamos a plantear la ecuación. Tendríamos, ¿sí?, sulfato cúprico, que ya dijimos que en realidad es una sal que tiene 5 moléculas de agua asociadas, por eso se llama sulfato cúprico pentahidratado, y lo vamos a hacer reaccionar con el hierro a ver qué es lo que pasa, ¿sí? Mientras tanto, volvemos al cobre con el ácido clorhídrico, ¿sí? No ha ocurrido absolutamente nada. Por lo tanto, podemos afirmar que no hay reacción entre el ácido clorhídrico y el cobre metálico. Y esto es coherente con nuestra serie de actividad, porque el hidrógeno está acá en el cuadro blanco y el cobre está inmediatamente debajo, por lo tanto no podría desplazarlo. Ahora vamos a probar qué pasa si ponemos un metal que está por encima del cobre, por encima del hidrógeno. Es decir, vamos a ver qué pasa con el aluminio. Como no ha habido reacción, yo voy a volcar esto y voy a usar el mismo tubo de ensayos. Vamos a agregar entonces dentro del tubo ácido clorhídrico de nuevo, ¿sí? Vamos a secarlo para no, porque el ácido es corrosivo, muchísimo. Vamos a marcar un poco porque si no la reacción. Bueno, vamos a ver. Bueno, vamos entonces ahora, ¿sí?, dejamos de testigo el clavo para ver qué pasa. Vamos a usar aluminio. Agregar y vamos a usar el mismo procedimiento. Vamos a poner una bombita encima del tubo para ver qué es lo que ocurre. Vamos a marcarla acá adelante. Esta reacción lleva un rato, pero si ustedes pueden observar, van a ver que alrededor, ¿sí?, empiezan a aparecer ciertas burbujitas. En este caso, bueno, me faltó agregar acá que entonces entre el cobre y el ácido clorhídrico no hay reacción. Bien, vamos entonces a nuestra segunda reacción. Vamos a tener aluminio y lo vamos a hacer reaccionar con el ácido clorhídrico. Vamos a ver qué es lo que pasa, a ver si se produce o no se produce reacción. Vamos a ir constatando a ver qué va pasando, ¿sí? Miren. Y mientras tanto, vamos a correr y vamos a ver qué ha pasado con nuestro clavo, ¿sí? Con una pinza, no muy convencional, pero bueno, lo que contamos. Vamos a ver nuestro clavo, lo vamos a comparar con el otro y lo vamos a comparar con ahí. Bueno, fíjense, se parece mucho más ahora al cobre que al hierro. Me podrán decir si está mucho más oscuro, es verdad, lo vamos a dejar un rato más, pero fíjense que se modificó bastante en relación a el clavo que pusimos originalmente, y lo que está ocurriendo es que el cobre se está depositando sobre el clavo y el hierro del clavo se está disolviendo en estado de hierro ferroso. Ahora lo vamos a dejar un ratito más para enseguida volver a ver
cómo va avanzando esta reacción. ¿Sí? Vamos a dejar ahí. Bueno, entonces, el sulfato cúprico reaccionó con el hierro desplazó al cobre del sulfato, entonces se formó sulfato ferroso, y el cobre pasó a estar como cobre cero, como cobre metálico, ¿sí? Acá nos falta esto. Es decir, que el hierro desplazó al cobre en el compuesto en el que estaba formado. ¿Por qué puede hacerlo? Porque el hierro está por encima del cobre en la serie de actividad o la serie electroquímica. Entonces, tenemos al hierro, el níquel, estaño, plomo, el hidrógeno y recién después el cobre. Entonces, por eso el hierro puede desplazar al cobre de una reacción. Bueno, vamos viendo cómo sigue esto. ¿Sí? Hay reacción, ¿sí? Hay desplazamiento. Vemos el burbujeo. Ya vamos a ver qué pasa con el globito. ¿Sí? Lo dejamos acá un ratito más mientras escribimos la reacción. Entonces, sí hay desplazamiento. Es decir, el aluminio está desplazando al hidrógeno y forma cloruro de aluminio. Y el hidrógeno aparece como un gas. ¿Sí? Esta ecuación, vieron que esta estaba balanceada, queda directamente balanceada, pero esta ecuación no está balanceada. Para poder balancearla, así con el método de ensayo y error, en realidad es una redox, así que hay todo un método para balancear, que después lo van a estudiar, pero para balancearla así, por método de ensayo y error, tengo que tener en cuenta que yo necesito 3 cloros, pero los hidrógenos siempre vienen de a 2, entonces no puedo poner un 3 acá porque si no, no voy a poder hacer el balance. Por lo tanto, tengo que poner un número par, pero que sea múltiplo de 3, entonces pongo el 6. ¿Sí? Es decir, que se me van a formar 2 moléculas de cloruro de aluminio. Y de hidrógeno voy a tener 6 hidrógenos, o sea que se van a formar 3 moléculas de hidrógeno molecular. Y para que se formen 2 de cloruro de aluminio, tengo que poner un 2 acá en el aluminio. ¿Sí? Bueno, vamos viendo entonces qué va pasando con nuestro hidrógeno. Fíjense cómo el globito se va inflando. Fíjense la solución, ven que cambió el color, ¿sí? Cloruro de aluminio en solución, ese es el color, el globito inflado por el desplazamiento del hidrógeno. Bueno, espero que les haya servido para poder entender qué es esto de el desplazamiento o de la sustitución en este tipo de reacciones. Postdata. Fíjense ahí el clavo como digamos, dejándolo más tiempo en la solución, va tomando un color más rojizo, más parecido al cobre del alambre, ¿sí? Y bastante distinto del hierro que tenía originalmente. Y la solución, tal vez todavía no se alcance a percibir bien, pero va tomando un color verdoso que tiene que ver con la desaparición de los cationes cúpricos, de los cationes cobre 2, y con la aparición de los cationes hierro 2.